9 minutos y ya te diste cuenta que esa canción, La Frontera de Claire, ya nos pone en sintonía con Manuel Jail, a quien convocamos el otro día, cuando charlamos el jueves en su columna, de que hoy lunes nos teníamos que reunir para charlar y echarle una miradita a este acto tan importante que nos movió y nos conmovió ayer, domingo, que es elegir representantes en el Congreso Nacional, por lo menos acá en nuestra provincia y también ahí en Río Negro. ¿Cómo te va, Manuel? Bienvenido a este programa especial, a esta columna especial con vos. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo, y a la audiencia. Tenemos un día especial. Tenemos un día especial. Le contamos a nuestra audiencia que acá en la provincia de Neuquén elegíamos 3 diputados nacionales y en Río Negro a 2, ¿verdad? Sí, 2. Bien. ¿Cómo fue allá en Río Negro? Contanos un poquito. Bueno, en principio creo que una cosa, aunque parece obvia, siempre hay que destacarla, se dio con total normalidad, digamos, ¿no? O sea, bien. La gente votó, nosotros, el grupo nuestro estuvo fiscalizando en una escuela para el Frente de Todos, y en una escuela que digamos que es adversa, es una zona donde la gente en general vota en contra de nuestra propuesta, pero todo se dio normal, en buenos términos, eso creo que hay que destacarlo siempre. Respecto de los resultados, obviamente creo que remontamos un poco respecto de las PASO, pero no alcanzó. Si bien ahora está en entredicho la segunda diputación, que creo que van a ir a una revisión de votos. Bien. Porque el resultado fue muy estrecho y hay algunas cosas que primero hay que revisar para dar el veredicto final. Eso es en Río Negro, o sea, Sí. Primero ganó Juntos por Río Negro, el partido provincial. Exactamente, sí, que tiene un gran aparato electoral. Ustedes lo conocen, cómo funciona en general el MPN en Neuquén. Bueno, estos son como los emuladores del MPN. Intentan hacer más o menos lo mismo, solo que sin la historia de Felipe al comienzo. Ajá. ¿No? Claro. O sea, yo mirándolo desde fuera, nunca viví en Neuquén, digamos, si bien he trabajado mucho ahí, bueno, obviamente por cercanía conozco cosas y gente, pero mi idea es que el MPN fue un partido realmente provincial en su momento, con un fundamento que era el defender lo que en su momento fue un territorio, después se provincializó, y que no era muy considerado por el gobierno central, digamos, en aquella época, ¿no? Estoy hablando de la época de Felipe y el comienzo. Y después se entronizó como un aparato de poder que se fue consolidando a través de una gran estrategia de captación de voluntades. Bueno, el Partido Provincial de Río Negro intenta hacer lo mismo sin la legitimación del comienzo, porque en realidad nunca fue discriminado por los poderes nacionales, pero usa esa especie de victimización provincial y un gran aparato electoral, una gran estrategia, qué sé yo iba a buscar una compañera para la fiscalización y para hacer frente al correo, y eran las 7:30 y ya había alrededor de 15 camionetas combi preparadas para salir a buscar gente, y una gran movilización. Y ellos ganaron. Y la segunda diputación está entre el Frente de Todos y la representación de lo que es Cambiemos aquí en Río Negro. ¿Y los diputados que saldrían de qué partidos son? Por eso te digo, el primero es el del partido provincial, sí. El que ya está, que ganó sí. bien, con buena diferencia, y el segundo está en entredichos. No, pero hasta ahora lo publicado ganaría el diputado de Cambiemos, pero el margen es muy pequeño y está en entredicho. La pregunta era esta, Manuel, ¿a quiénes reemplazarían? ¿De qué partidos? Los que se van.
Los que se van, en realidad, se reafirma, había 2 diputados del Frente de Todos, Ajá. que se pierde uno, y en caso de que salga mal, digamos, esta segunda diputación, se pierden los 2. Bien, o sea, son 2 diputados del Frente de Todos los que estarían... Exactamente. Bien. Gana uno más el partido provincial, que ya tenía uno, y gana uno más, Uh-huh. y el otro lo podría llegar a ganar Cambiemos, en caso que lo pierda el Frente de Todos. Quedaría entonces con la única diputación a nivel nacional, sería Graciela Landricini. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien, bien. Esa era un poco la pregunta de ahora, ¿no? ¿Quiénes son los que dejan las bancas? Bueno, acá en Neuquén ya lo sabés, de los 3 diputados que se eligieron, se quedaron más o menos las mismas bancas, ¿no? Quedó Sí. el MPN, que se iba al Mazapac, se iba alguien de Cambiemos, y está Servi en ese rol, digamos, y se va Beto Vivero y entra Tania Bertoldi del Frente de Todos. Así que acá quedó un poco distribuida de manera más heterogénea la cosa. Más equitativa, sí. Sí, sí, sí. No sin sobresaltos, sin votos justos. Hubieron algunas modificaciones después de las PASO. No fue el mismo escenario, fue parecido. Uh-huh. Fue parecido. Bueno, y a nivel nacional, ¿qué lectura tenés de las elecciones? Bueno, a nivel nacional yo creo que lo primero que yo quiero destacar es que perdieron los catastrofistas. Ajá. ¿No? O sea, porque había una gran fiesta en torno a la casi segura, según ellos, catástrofe que se produciría de repetirse el resultado de las PASO. Ajá. O sea, se estaban, como se suele decir, se estaban comiendo la cena antes del almuerzo, ¿no? Ajá. O sea, creo que los grandes capitales, los que estuvieron especulando con el dólar, por ejemplo, la semana pasada, con el dólar blue, el dólar ilegal, digamos, sí, pero que con la complicidad mediática le hace creer a la gente que ese es el dólar verdadero. Obviamente los grandes medios y sectores muy desbocados, digamos, de la derecha política, ya estaban como anticipando hasta una caída del gobierno. De hecho, Macri, creo que ayer o anteayer, habló de que ellos iban a garantizar una transición ordenada, ¿no? Como un gobierno que estaba acéfalo y que se iba, que estaba de ida. Creo que esos fueron los que perdieron. Y eso es una gran noticia para todos, más allá que nos demos cuenta o no. Habla de primero de la solidez de nuestro sistema democrático en general, por más que sea muchas veces más formal de lo que uno quisiera, pero tiene una cierta solidez, y segundo, de que la sociedad no se suicida tan fácilmente. O sea, hubo mucha gente que no fue en las PASO a votar y ahora dijeron, che, más vale voy, porque esto se está poniendo feo. Y quizá gente que votó por ahí opciones en contra del gobierno como para castigarlo y despertarlo, cosa que me parece bien. Esta vez dijo, a ver, vamos a acompañar un poquito porque no me gusta cómo va esto. Y eso hizo que repuntara el gobierno y ese escenario de catástrofe no se va a cumplir. Esa es la primera conclusión que yo veo. La segunda es que el gobierno levantó un match point, poniéndolo en términos tenísticos, pero es como que vos vas perdiendo el último set 5-1, estás match points en contra y lo lográs levantar. O sea, no te ganaron el partido, no te terminaron de definir el partido, pero no quiere decir que vos hayas nivelado el partido. Tenés una nueva oportunidad, pero estás como muy urgido de que o la aprovechás o tenés otro match point dentro de muy poquito y no lo vas a poder levantar. O sea, creo que el gobierno tiene que tomar nota y hacerse cargo de lo que hizo mal para llegar a esta instancia. Y lo que hizo mal, básicamente, lo hemos charlado varias veces en nuestra columna, Pablo, es la indecisión exagerada.
la moderación exagerada. Me acuerdo que una vez charlamos sobre eso, ¿no? Porque vos te llamó la atención el término de moderación exagerada. Porque hay situaciones en las que no podés ser tibio. Hay situaciones en las que no podés estar bien con Dios y con el diablo. Hay situaciones en las que tenés que definir decisiones y hacerte cargo de ellas. Y hay 3 o 4 temas que si el gobierno, que debió tomarla en los primeros 100 días, y hubiese sido antes de la pandemia, se demoró, no sé, intentó hacerlo más suave, no sé qué, le agarró la pandemia, y bueno, no sabemos, es contrafáctico, si no hubiera estado la pandemia, si lo hubiera hecho o no, pero bueno, tienen esa excusa. Pero ahora ya se acabó. Con pandemia, sin pandemia, con las cámaras en contra, con el poder concentrado, cebado y desbocado, tratando de morderte la yugular, las tomás o las tomás. Y no podés hacerte el distraído con temas como la justicia, como la comunicación, como la reforma impositiva, incluyendo el control de lo que se fuga, como el modelo productivo, si vas a seguir por un camino extractivista o no, extractivista que significa conseguir dólares como sea, a costa del sacrificio del territorio, de la naturaleza del país y por lo tanto del pueblo. Y todo eso te lleva a algo que proponemos siempre del Manifiesto Argentino, que es, ¿por qué no empezamos a hablar de una reforma constitucional? Porque acá hay que barajar y dar de nuevo. Pero bueno, todo eso se abre en esta instancia. Yo le escuché anoche al discurso del presidente y bueno, me gustó en principio el intento de recuperar la iniciativa, cosa que creo que logró en gran parte, con esto del anuncio del proyecto de ley de la primera semana de diciembre, y después, y no me gustó y me sigue molestando esa especie de exceso de moderación de pedirle a la oposición que sea patriótica cuando ya sabemos quiénes son. O sea, me parece una ingenuidad que cuando se repite y se pone peligrosa ya deja de ser ingenuidad. Ya uno podría, no sé, en cordobés te diría pelotudez. ¿No será que está con esa manera de plantearlo así, casi tibio? ¿No le está hablando a la oposición, le está votando al electorado que vota a la oposición? Posiblemente, pero ese electorado está muy ganado ideológicamente por el discurso de la oposición. Es más, yo no sé si es la oposición que determina a un electorado o un sector de la población que determina a la oposición. Uh-huh. Porque fíjate vos que en la oposición, cuando surgió este tema del debilitamiento de Macri después de las elecciones del 19, apareció un intento de una oposición mucho más racional, ¿no? Con Larreta, con Vidal, tratando de, incluso en los primeros tiempos de la pandemia y de la cuarentena, tomando decisiones en conjunto, y en realidad empezaron a darse cuenta que su electorado se les ponía en contra. Por eso tuvieron que empezar a radicalizarse. O sea, yo no sé si la radicalización es tanto de la oposición en sí o de un sector de la población que se ha radicalizado a través de los medios, a través de la manipulación de los medios, en una especie de odiadores seriales, de confrontación porque sí, de no argumentación, de no discusión política, y eso me lleva a otra cosa que tenía aquí anotada como para que no me lo quería olvidar. Creo que tenemos que empezar a pensar como sociedad en cómo trabajamos en una cultura antifascista, porque que saque 17% en la ciudad de Buenos Aires un payaso como Milei, un payaso peligroso, un Chucky, diría yo, ¿no? Que se vaya consolidando a nivel país, porque se están como haciendo como estudios donde el nivel de aceptación
a nivel país de ese tipo que se presentaba como diputado en la ciudad de Buenos Aires, que ronda el 20% el nivel de aceptación, sobre todo en sectores jóvenes, creo que nos pone como sociedad frente a un tema que tenemos que atender. Porque no es solo un loco que grita cosas o que dice cosas fuera de eje. Es un tipo que tiene un discurso machista, antiderechos humanos, xenófobo, discriminador y muy violento. Y eso ha calado, por lo menos sabemos, en un 17% del electorado de Ciudad de Buenos Aires, que no es poca cosa. Sí, convengamos que me parece, Manuel, que ese producto que tiene ese discurso no es algo nacional y popular de Argentina. Hay en mayor o en menor medida en otros lugares del mundo también. Sí. Y han llegado a gobernar en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo. Y en Brasil. Están gobernando, digamos, y ahora en sectores de España, por ejemplo, como Madrid. Forma parte también de una clonación donde ellos se van apuntalando, ¿no? Esta manera de bastardear a la democracia. Sí. Por eso digo, a nosotros nos toca esta parte. O sea, sin desconocer, justamente por reconocer que es un problema de la humanidad en sí. De hecho lo viene diciendo el Papa Francisco todo el tiempo. Este partido, a partir de la globalización, no se juega en lugares aislados. En realidad nunca se jugó en lugares aislados, lo que pasa es que ahora se sabe claramente, ahora se ve con claridad, ¿no? En los 70 no fue casualidad que todos los países de Sudamérica tuvieran dictaduras militares, justo a la vez. No fue casualidad que se cayeran más o menos al mismo tiempo todas las dictaduras militares. Apareciera un atismo de democracia que después fue abortado en todos los países latinoamericanos y terminaron en gobiernos neoliberales de tipos faranduleros, tramposos, mentirosos, y en todos los lugares se daba por igual. O sea, no es casualidad. Bien. ¿Cuál sería la vacuna para evitar el despotismo y el fascismo? Yo creo que por eso te decía que hay que empezar a pensar en trabajarlo de manera cultural, ¿no? Y cuando digo cultural no hablo de espectáculo, digo cultural en sentido profundo de la educación, de poner en eje valores, como se hizo con la deconstrucción, que todavía está en camino, del machismo y del patriarcado, uh-huh, que se pone en discusión en cada mesa de la casa, en cada reunión de amigos, en cada espectáculo, hizo que, por ejemplo, algunos artistas populares pasaran a retiro porque los tipos no podían mantener su forma de hacer el espectáculo con el trasfondo que tenían, porque quedaron fuera de foco, ¿no? En mi caso me pega muy de cerca, por ejemplo, el Negro Álvarez, que era un tipo que yo lo escuchaba y me divertía, y después yo mismo me entré a dar cuenta y digo, bueno, a ver, esto ya no va, hasta que en algún momento, creo que fue en Cosquín, donde el público se le puso en contra. Uh-huh. Y después no lo volví a escuchar más. Qué sé yo, Cacho Castaña, gente así. ¿Eso qué fue? Una deconstrucción cultural. Lo mismo por ahí, cuestiones de género en general, ¿no? Lo no binario, que está mucho más atrasado el avance, pero la sociedad ya lo ha instalado, ya se habla de otra forma, ya no está ese chiste machista, troglodita, ya no está tan bien visto. Lo mismo pasó en su momento fíjate vos la comparación con el tema del cigarrillo. Claro. ¿No? O sea, ¿qué fue? Una transformación cultural. Yo creo que tenemos que poner la violencia del discurso y la violencia de los gestos, que sería el trasfondo del fascismo, en discusión cultural.
Bien. Y es un tema que la tenemos que tomar. No podemos admitir que un tipo te diga, no, pero no estoy de acuerdo. Y vos le decís, pero dame los argumentos. No, no me importa, eso es lo que yo pienso y ya está, a la mierda. No podemos admitirlo. Tenemos que poner en evidencia que es un imbécil. Tenemos que poner en evidencia al tipo que con gestos va intimidando personas y se empieza a naturalizar. Tenemos que poner en evidencia al periodista que agrede sin ningún tipo de contrapartida. Hoy Van der Kooi saca en Clarín, en un editorial de Clarín, de que las elecciones de ayer fueron un tiro en el corazón de Cristina Fernández. Eso no se puede admitir, eso es violencia. Y sin embargo se está naturalizando y se permite, y cuando queremos acordar, es tarde. Tenemos un Bolsonaro, tenemos un Trump o tenemos un Hitler. Bien. Bien. Quedó clarísimo. Hace un rato leía algunas portadas de los diarios y abría la página de Telam también, en donde, bueno, tanto Esper como Bergman como Kichilov, todos le sacan algo de positivo a las elecciones. Sí. ¿Vos qué le sacas de positivo? Yo lo que saco es lo que te dije al principio, que perdieron los de la catástrofe. Bien. O sea, Esper tiene razón en festejar, Milei también, Kicillof también. Te diría que hasta Alberto Fernández tiene razón en festejar, y también tiene razón en festejar Juntos por el Cambio. O sea, o Cambiemos, o Juntos, no sé cómo carajo se llama. Pero también tienen razón en festejar porque al final, a nivel país, ganaron. O sea, nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos festejar? Que no ganaron lo de la catástrofe inmediata. Bien. Que tenemos otra oportunidad. Ahora aprovechémosla. El gobierno sí o sí la tiene que aprovechar y nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a ver que estuvimos muy cerquita del abismo. Bien. Y que nos van a seguir empujando además. Bien. Nos encontramos nuevamente el jueves. Como usted diga, amigo. Sí. Queda esta era una columna especial. El jueves vamos a ver. Sí, ese era un bonus track. Después de que decante un poco el agua, veamos qué pasa en Río Negro con los números, revisamos un poco la agenda y analizamos desde Caleidoscopio con los enfoques que vos nos haces ver desde tu análisis. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo grande.